¿Cómo reaccionarías si te dijeran que eres parte de algo muchísimo más grande de lo que te han contado? Y por eso en estos múltiples videos que no me cansaré de hacer todos los días, es necesario entender que todo lo que hagas en esta faz de la tierra, que todo lo que hagas en este día a día, en el plano terrenal y en el plano espiritual, no solamente te afecta a ti, y no solamente lo estás haciendo por ti, y no solamente por tu familia. Existe una trascendencia a todas esas circunstancias que tiene que ver con Dios. Pero antes de entender todo eso, es un camino, porque tú estás aquí. Antes de poder descenderlo, hay algo que nos está bloqueando. Por eso lo he puesto aquí, el mundo. Existe un bloqueo. Porque sí, muchas veces cuestionas o le echas la culpa a Dios, que no encuentras tu propósito, que no encuentras cuál es ese verdadero rumbo, cuál es tu misión, el por qué estás aquí. Todo eso te lo cuestionas. Y piensas que Dios no te ha mandado esas señales, pero muchas veces ya están. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no has entendido cómo funciona el mundo. Y no has entendido qué es lo que sucede si no actúas, hermano. Porque cuando estás dormido, cuando no entiendes esto, no puedes trascender. Y no entiendes la importancia que tiene el propósito en tu vida. Que tiene esa causa mayor, esa causa superior. Todo eso está por encima, brother, de nosotros. Por eso en este video, quiero que no lo veas de fondo simplemente, que no lo estés nada más escuchando. Y quiero que tomes mucha atención. Que traigas papel y boli. Y sobre todo que estructures, hermano. Esto pasa mucho y a mí me ha pasado bastante cuando leo libros. Y cuando recibo nueva información. Tú cuando recibes nueva información, ¿qué haces con ella? Porque si no la estructuras, si no la plasmas, si no la entiendes, si no la comprendes, y si no sacas tus propias conclusiones, y si no entiendes todo esto, y lo que sea que vayas a estudiar en tu vida, si no haces esa estructura detallada, se te va a olvidar, hermano. Esto pasa mucho hoy. ¿Sabes por qué? Porque han acostumbrado a tu cerebro a que esté saltando y saltando cosas demasiado rápido. Es lo que sucede con los Reels, con los TikToks. Te aseguro que no te acuerdas cuál fue el tercer reel que viste en la mañana. Evidentemente no, se nos olvida. ¿Por qué? Porque esa situación, ese piloto automático, esa manera de mecanizar acciones, está infundada por el enemigo. ¿Para qué? Para que no sepas estructurar. Y para que no te adentres en el poder de la sabiduría divina. Pero no te preocupes, porque precisamente para eso son estos videos, para eso es esta labor que estoy haciendo. Porque si yo me quedo callado, y ahorita lo veremos en las consecuencias, estoy fallándole al Creador. Perfecto. Entonces, antes de que tú logres tener visión y disciplina, que es algo que a todo el mundo le falta. Oye, Sergio, es que a veces no entiendo qué es lo que quiero lograr. ¿Cómo encuentro mi propósito? Sergio, me siento con una falta de disciplina, falta de constancia. Claro, hermano, porque no has entendido cómo funciona el mundo y las consecuencias. Y no entiendes lo que está más arriba, el propósito divino. No entiendes cómo Dios lo desciende a través de estos aspectos que vamos a ir analizando. Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Evidentemente esto no lo tengo que explicar mucho. Tú bien sabes, ¿quién es el creador de todo? ¿De dónde parten todas las cosas? ¿De dónde parten las leyes universales de este plano? Y de los que no sabemos que están. ¿De dónde parte todo eso? Del eterno. Todo parte de Dios. A partir de ahí, todo, la materia, el tiempo, la energía, los pensamientos, las emociones, todo se desciende y todo se plasma en el ser humano. Pero tienes que retroceder para entender que todo viene de allá, que todo viene desde arriba. Porque si no le damos ese peso,
quieres seguir buscando en el mundo terrenal cuando primero hay que entender todo lo que está por encima. Hay que entender esta escalera de entendimiento, esta escalera de conocimiento divino. Entonces, si todo está por encima, si Dios es el que rige todas las leyes naturales, todas las leyes universales en esta vida y en tu vida, evidentemente podemos concluir que Dios entiende y que Él tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Solo basta con leer Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de calamidad. Dios ya te está diciendo, antes de nacer, hermano, antes de nacer, Dios ya conoce cuál es tu misión y cuál es tu propósito. Que unos las cumplan y otros no, ahí entra el libre albedrío. Ya Dios no controla el libre albedrío de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el regalo que Él nos dio. A partir de ahí cobra sentido el amor, cobra sentido el entender la oscuridad, el entender la luz. Pero parte de eso, hermano, parte de ese entendimiento de lo que hay más arriba. Entonces, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, no de calamidad. Perfecto. A raíz de ahí, hay que entender cuáles son esos planes. Porque esa es la pregunta que te has hecho. Ok, pero ¿cuál es el plan para mí? ¿Y sabes cuál es la clave para entender cuál es el plan para ti? Tienes que dividirlo en dos secciones. Una, en el amor y en combatir al enemigo. Porque el propósito es amplio. Vamos a empezar por la parte del amor. Y por eso siempre lo he dicho, que la verdadera riqueza es Dios, amor y legado. Si no has visto esos videos, chécalo en el canal. Dios, amor y legado es la verdadera riqueza. Ok, ¿por qué pongo el amor? Porque es esa sensación de poder compartir, es ese regalo divino. Porque sin el amor como motor, no seríamos nada. Imagínate una vida con múltiples cuestiones materiales, pero sin tener con quién compartir. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentido tiene ganar 3 millones de dólares y nadie te quiere en este mundo? Imagínate, solo, teniendo que comprar a todo mundo. Ningún hueco lo vas a llenar con la dopamina y con todo el dinero del mundo, con toda la distracción del mundo, no. El amor es algo único. El amor enciende el alma. El amor enciende ese regalo divino. Enciende esa voluntad interna de agradecimiento con Dios. Por eso muchos se preguntan, fíjate los científicos, ¿no? ¿De dónde vendrá el amor? ¿Serán solamente cuestiones químicas del ser humano? ¿O hay algo más? Y muchos argumentos, inclusive filosóficos, nos dan a entender, y científicos también, que todo parte de una mente inteligente. Claro, la mente inteligente es Dios. El amor es un regalo divino. Pero para entender el amor también tenemos que tener la contraparte. No existe la luz sin la oscuridad. Pero bueno, fuera de esa explicación filosófica, el chiste es que el amor es una realidad. El amor lo sentimos en nuestro día a día, es parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana viene de Dios, muy bien. ¿Qué es lo que provoca el amor? El amor en sí mismo ya funge como un propósito. Porque hay quienes dicen, es que Sergio, ¿cómo voy a encontrar mi propósito? Y una vez que yo conocí una enfermera, esta enfermera se pasó 25 años de su vida estudiando enfermería y otros 15 años más practicándolo. Es decir, alrededor de 40 años. En general, digo, una carrera de enfermería que dura 3, 4 años, 5 años a lo mucho, pero entre práctica y carrera como 40 años. Hizo todo eso porque resulta que los últimos 10 años los pasó cuidando a su madre. Y ella me decía, yo siento que Dios me puso aquí por una razón. Fíjate cómo algo tan sencillo que a veces no tiene nada que ver con tener algo tan material, ¿no? Trasciende a todo eso y la respuesta es el amor.
La respuesta es el amor. ¿Por qué? Porque su propósito era quedarse a cuidar a su madre. ¿Por qué? Porque la ama. Y ahí tienes una de las respuestas de un propósito. Ahora, si tú ya estás aquí, es por algo. Así como me lo dijo la enfermera. Y así yo te lo digo a ti. Si estás aquí es por una razón. Tú quieres complementar todo ese propósito. Porque ese propósito puede estar llamado a que te conviertas en un gran líder. A que le des lo mejor a tu familia, que puedas compartir. Pero depende de ti que comprendas realmente cómo se hilan todos estos procesos internos y cómo se desciende hacia el día a día. ¿Cómo lo desciendes? ¿Desde dónde viene? Y por eso aquí pongo. Dentro del amor, imagínate un día que tú te despiertes y que tú le puedas dar lo mejor a tu familia. ¿Cómo te sentirías? Que le llegues a regalar una casa a tu madre. Que le des lo mejor, que no les falte nada. Lo mejor a tus hijos, lo que tú jamás pudiste tener. Pero ahora que lo tienes, pues quieres compartir. Precisamente eso es lo lindo, poder compartir y ser proveedor, ser ese líder, romper con los patrones familiares, porque a nosotros nos toca hacer eso. Y si estás aquí también puede ser que estés pasando por lo mismo. Que tu familia haya tenido lazos interminables de cadenas atadas a el enemigo. ¿Por qué? Porque ellos jamás entendieron todos los bloqueos, que te voy a explicar después. No entendieron estos bloqueos, entonces no pudieron romper los patrones familiares. Pero bueno, todo eso fue necesario. ¿Para qué? Para que llegara tu momento, hermano. Para que llegara tu hora. La hora de romper esas cadenas. La hora de ser el primero de tu familia que sea capaz de descender el propósito divino a acciones diarias. No tienes que ser tú el primero. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer en tu familia. Eres el pionero. Eres elegido. Eres llamado a algo más grande. Fíjate cómo nosotros estamos aquí, pero nuestra visión es tan cerrada. La visión es tan cerrada que no te deja ver todo lo que hay encima. ¿Y qué es lo que hay por encima? Es esa causa mayor, hermano. Es esa causa mayor. Y ya por eso empezamos a desglosar. La libertad para tu familia. Y va ligada al amor. Obviamente no nada más los vas a comprar, ¿no? Ah, sí, le regalo la casa. No, hermano. Libertad en todo el sentido de la palabra. Poder salir de viaje cuando quieras. Regalarles experiencias. A tu familia, ya no se preocupe, madre, padre. Sé que en nuestra familia hemos pasado situaciones complicadas. Sí, gracias a Dios nunca llegó a faltar pan en la mesa. Pero bueno, evidentemente ahora que puedas vivir muchísimo más tranquilo, tranquila. Sobre todo ellos, la familia. A nosotros nos toca estar en ese constante movimiento para proveer, en ese constante movimiento para encontrar, para hilar el propósito, para descenderlo a este plano y para tener resultados. ¿Qué es lo que te trae a ti la libertad? La libertad para tu familia. La libertad es un regalo maravilloso, brother. Fíjate tú los mayores problemas que hay en las parejas. La mayoría pasa por dos cosas. Una, por falta de conexión real. Y la segunda, por falta de estabilidad económica. Es la realidad. ¿Y cuántas familias disfuncionales existen por eso? Por esa falta de dos cosas. ¿Por qué? Porque no entienden el amor y porque no entienden también la importancia de obtener la libertad para estar bien económicamente. Porque si bien es cierto que el dinero no resuelve todos los problemas, ese es un error. Pensar que sí, el dinero va a resolver todos tus problemas, no.
Es al revés. Primero aprende a resolver problemas para obtener dinero. Entre más problemas resuelvas, muchísimo más dinero vas a poder ser capaz de recibir. Fíjate tú, los grandes líderes, los grandes CEOs, los grandes jefes, cómo resuelven los problemas, cómo atacan una idea y cómo son capaces de poner plan 1, 2 y 3 y resolverlo. Analízalo. Analiza cómo son capaces de hilar los planes, entender soluciones. Ahora, si a esa capacidad de resolver y de tener soluciones nosotros le agregamos el entendimiento divino, que muchas de las ideas parten de él, hermano, tienes una megabomba, porque te conviertes en un completo guerrero de Dios, capaz de resolver problemas. Y luego te van a decir, oye, ¿cuáles son tus secretos? ¿Cuáles son los secretos para poder encontrarle soluciones a muchos problemas? Y claro, tú lo vas a sentir en el alma. ¿Cuál es el secreto? Entender esto, hermano. Y entender los bloqueos que no te dejan llegar ahí nada más, que no te dejan descender esas ideas y que no te dejan plasmarlo en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué te va a otorgar también la libertad? ¿Qué te va a otorgar el tener esa vida financieramente amplia? Te va a otorgar una paz. Ya ahí muchos de los pleitos y de tus problemas se van a resolver, imagínate. Es que mi madre sigue peleando porque tienen una deuda, que tienen más de 10 años y pagando la hipoteca. Y siempre son los mismos pleitos, se pelea mi madre con mi padre por lo mismo, y porque no hay dinero, y bla, bla, bla. Pero imagínate que tú cae en ti la responsabilidad de ser ese pilar que va a unificar a la familia y vas a resolver muchos problemas. Dices, ay, yo quisiera que ya se resolvieran solos, ¿no? Pero no, evidentemente te toca a ti. Te toca a ti ser ese pilar. Y entre más pronto lo entiendas, más pronto vas a tomar acción. Entre más rápido entiendas que tú eres el pilar de tu familia para poder sostener todo ese edificio, porque la familia es un edificio. Y si no tiene bien sólidos los cimientos, se va a tirar. Afortunadamente, muchas familias aún tienen bien claros los valores. Pero sobre todo las nuevas familias carecen de ello. ¿Por qué? Por los ataques del enemigo. Y porque no son capaces de entender todo esto. Entonces, volviendo al tema de la paz, imagina ese mundo donde te despiertas un día, tienes la tranquilidad financiera, tienes esa paz interna de que a tu familia no le falta nada. Porque qué impotencia sientes, ¿no? En estos momentos cuando tus hijos te están pidiendo algo y no lo tienen, no se los puedes dar. Qué impotencia cuando quisieras ver a tus padres ya retirados, ya que ellos descansen. Qué impotencia no poder llegar a fin de mes. Todo eso es impotencia. Todo ese es enojo, todo eso es frustración. Pero claro, pues es que no has entendido todo esto. Entonces, para el propósito entiende punto número 1, el amor, hermano. Y ahora sí, nos vamos del otro lado. El propósito también te llama a combatir al enemigo. Porque entiende que esta batalla y todo lo que logres en esta vida no nada más es para ti, brother. ¿Quién lucha de este lado? Tenemos a Dios, el creador de todo. ¿Quién es el que se rebeló? Sabemos quién es, el enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Impide que llegues aquí. ¿En dónde puede influir el enemigo? En el mundo. Y en el mundo, ¿qué hay aquí? Distracciones. Sin propósito. Todo lo que vemos en el mundo, todo lo que vemos en el día a día, son ataques del enemigo
Por eso nuestra lucha y todo lo que hagamos, todo lo que vas a plasmar aquí, hermano, no nada más es para ti, no nada más es para tu familia. Estás combatiendo al enemigo y estás enseñándole a todo el mundo cómo se puede combatir al enemigo. Y a ello ya no nada más estás luchando tú, estamos luchando varios. Por eso estoy haciendo esto también, porque entiendo que no estoy yo solo nada más, sería imposible luchar yo solo. Es imposible, tengo que ponerme a hablar para que más se unan, para que seamos varios guerreros de Dios. Uno solo es imposible, pero varios, ahí es donde se hace la fuerza. Y entonces empezamos a despertar a más personas y logramos algo increíble. Empezamos a ganar la batalla y cada vez personas con más propósito y cada vez personas más prósperas, con libertad para su familia, utilizando el amor, familias unidas realmente, familias unidas, las verdaderas familias, la familia tradicional, la familia unida, no los inventos que andan haciendo hoy. Y claro, bueno, no puedo mencionar literalmente las palabras porque me tumban el video, pero ustedes saben a lo que me refiero, todos los inventos que se ponen hoy en día. Nosotros sabemos cuál es la verdadera familia y cómo debe estar conformada, y sobre todo que debe tener a Dios en el centro. Y es una familia comprometida, desde el amor, desde la bondad, desde la conexión, no desde la apariencia, desde el materialismo, desde la lujuria, ¿no? Va más allá. Va más allá. Entonces tu labor, hermano, es combatir al enemigo también. Estamos luchando, estamos cara a cara con él, siempre, todos los días. Cada que tú no tomas acción, brother, estás retrasando esa batalla y estamos perdiendo terreno. Necesitas entender que eres parte de esto, ya eres parte de esta lucha, eres parte de esta guerra, brother. Que no nada más es una guerra física, es una guerra espiritual. Y por eso lo desciendo a las crisis de fe que hay. Tantas variaciones, tantas corrientes que existen. Y allí es donde está la prueba. Si tú eres capaz de luchar de este lado. Porque con tu testimonio, con tu historia, con todo lo que has vivido y con lo que eres capaz de contar, con eso creas un impacto. Y con ese impacto estás luchando, brother. Estás poniendo tu cruz. Como si tuvieras aquí tu cruz. Estás luchando contra la crisis de fe. Estás luchando contra el enemigo. Lo estás combatiendo. Porque cuando empezamos a hablar desde la esencia, desde todo lo que emana nuestro ser, desde todo lo que nosotros podemos compartir al mundo. Imagínate tú algo tan sencillo como estar en una hermandad, estar en una comunidad de personas que piensen como tú, de que entiendan todo esto y que entre todos compartan ideas y que entre todos compartan testimonios. Y si, por ejemplo, alguien en su día a día se la pasaba cargando vidrios en el sol todos los días, llegaba cansado, pero entendía que tenía un propósito mayor, más grande, logró salir de ahí y darle lo mejor a su familia, imagínate, y compartir esa historia con los demás, ¿cómo te sentirías, brother? Entiende el poder que tiene la creación de una hermandad. Por eso si quieres pertenecer a algo así, una hermandad realmente con personas que tienen ese pensamiento, que comparten sus luchas, porque créeme, y el otro día me decía una alumna, y ya es prácticamente mi hermana, me dice, oye Sergio, yo he pasado por muchas situaciones en mi día a día y en mi pasado, problemas con mi expareja, bla, 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 pero luego a veces no tengo con quién compartirlo. Entonces con ustedes he encontrado un grupo para poder compaginar todas estas ideas, para poder entender todo eso. Por eso, lo que estoy creando es una comunidad enorme con personas con ese pensamiento. Si realmente quieres
sacar todos tus demonios internos y realmente tener esa hermandad donde nos sintamos arropados, donde cada uno comparta sus experiencias. Y además, tengamos esta visión también. Hay que tener visión para ser libres y para darle lo mejor a nuestra familia. Te veo en el link que está ahí abajo. Pero bueno, sigamos. Entonces, hermano, estás combatiendo al enemigo. Estamos luchando con esa crisis de fe, con el ateísmo, con todas las otras corrientes que existen, contra todos aquellos que no aceptan a Cristo en su corazón, que no aceptan a Jesús. Luchamos ya con eso. Por eso tú creas impacto. Cuando tú cuentas todo lo que has utilizado y cómo Dios cambió tu vida. Cómo de pronto estabas invadido en deudas, invadido en problemas, invadido en esa falta de conexión, en esa falta de propósito, en esa falta de disciplina, hundido por el mundo, hasta que la conexión con Dios, a partir de ahí entendiste la espiritualidad, entendiste tu propósito y fuiste capaz de ser disciplinado hasta que lo conseguiste, hasta que lograste esa libertad, hasta que entendiste el camino, brother, hasta que pudiste compartir lo mejor con tu familia. Y eso es posible, que des un cambio de 180 grados. Hay quienes les dicen, no, es que saltos cuánticos. ¿Cuál salto cuántico, hermano? Me da coraje ese tipo de videos donde hablan de, es que la metafísica y es que das un salto cuántico en tu vida. ¿Qué significa salto cuántico, bro? Yo te enseño a dar un salto real, un salto objetivo, plasmable, tangible. ¿Cómo empezamos con ese salto real, con ese camino hacia el propósito? Fácil, con la conexión con Dios primero, entender el propósito, descenderlo hasta obtener visión y disciplina. Y en consecuencia resultados. Pero bueno, otra cosa que estás combatiendo es esto, hermano, la pobreza. Dios nos utiliza como canal para bendecir a otras personas. Y si tú eres capaz de generar riquezas, ¿a cuántas personas podrías ayudar? Porque evidentemente hay personas que están en situaciones muy, muy complicadas. Pero aún así siempre existe esperanza. ¿Por qué no? Porque si ya entiendes toda esta información, si tienes un móvil, lo que sea, una herramienta digital, ya puedes generar ingresos desde ahí. Aprendes una habilidad como puede ser edición, como puede ser cómo hacer lanzamientos online, cómo trabajar como afiliado, todo eso lo empiezas a aprender. Obviamente tienes que tener un lugar, pero bueno, para eso también estoy yo, por eso es mi labor. Pero fuera de eso, entiende la labor que tienes tú como pionero al entender, al estar escuchando este video, porque ya de entrada eres privilegiado, porque estás viendo este video, tienes internet, tienes por lo menos un móvil, una laptop, lo que sea. Tienes una herramienta digital, tienes una cámara, o sea, ya tienes herramientas, hermano. Tienes herramientas, las herramientas necesarias para poder combatir a la pobreza. Y no solamente la estás combatiendo en tu vida, estás combatiendo la pobreza mundial. Porque cuando nosotros somos pioneros en algo, imagínate que eres una persona muy próspera económicamente, ¿a cuántas fundaciones no podrías ayudar? Y bueno, algo tan sencillo, no necesitamos ser millonarios. ¿Cuántas veces damos caridad, brother? ¿Cuántas veces donamos? ¿Cuántas veces le damos algo de comer a alguien de la calle? Son contadas, ¿no? Eso tenemos que hacerlo más seguido. Porque Dios nos utiliza como canal. Si nosotros decimos, híjole, estos 100 pesos, que los voy a ocupar para otra cosa, ya estamos bloqueando. Si tú dices, bueno, está bien, Dios va a proveer. Te aseguro, hermano, que Dios empieza a aventar más bendiciones. Es increíble. Y allá afuera dicen, no, es que estás loco, es casualidad. No, nada es casualidad, bro. Pero lo tienes que sentir en el corazón, si no, no funciona. Y también, si lo haces con el afán de que te regresen, pues no va a funcionar, hermano. Tienes que hacer con el afán de ser generoso, de apoyar a una muy buena causa. Porque hoy en día estamos subsumidos a un sistema. Y la parte económica se necesita para poder
pagar programas, para poder pagar infraestructura, para poder pagar producción. Estamos subsumidos a un sistema y allá afuera todo el mundo cobra por su trabajo, tú cobras por tu trabajo también, ¿no? Es evidente, tú vas al médico y no es como que al médico le digas, oiga, pero no me va a cobrar, ¿verdad? Usted lo hace nada más porque me quiere ayudar. ¿Qué te va a decir el médico? Ah, pues, y luego yo, ¿de qué como, no? Claro, en consecuencia me pagan, yo lo hago por ayudar a la gente, por algo estudié medicina, porque me gusta el ayudar, el servir, bla, bla, bla. En consecuencia me dan algo económico, pero la principal misión es ayudar a las personas. Evidentemente, estamos subsumidos a un sistema. ¿Qué pasaba con el rey Salomón cuando los reyes de otros reinos iban y lo visitaban? Le decían, Salomón, oye, una mentoría. Quiero que me expliques cómo solventar los problemas económicos de mi nación. Te daba las claves. Y eso valía mucho más, porque imagínate, si un rey iba a hacer una inversión de 10 quilates de oro y los iba a perder porque los iba a destinar en armamento en lugar de destinarlo en servicios públicos, por ejemplo. Y luego esa decisión ya le hizo ganar más dinero. O sea, ahí realmente está la inversión. Son cuestiones que hay que entender. Y hay muchas personas que no lo entienden jamás. Y tienen esa mentalidad. Por eso nunca van a salir de aquí. No van a salir de la pobreza. Porque no entienden que hay que invertir también. Yo he invertido mucho en formaciones, mucho. Para poder irme viral en Instagram. Para poder entender cómo funcionan las redes sociales. Porque tenemos que actualizarnos. Y claro, si no entiendes esto, que una de las mejores inversiones que puedes hacer es en ti mismo, nunca vas a avanzar. Pero bueno, eso lo dejaré para otro video. La importancia de invertir y cómo destinar nuestra inversión y en qué momento de nuestra vida utilizar cada inversión, porque hay que desglosarlo. No te voy a decir, sí, invierte en un terreno. Dices, pues espérame, hermano, si gano menos de 1,000 euros al mes, ¿cómo voy a invertir en un terreno? No, si muy apenas le puedo pagar mis servicios y pagar la renta y subsistir. ¿Cómo puedo invertir en un terreno? No, son pasos. Antes de invertir, primero tienes que crear, tienes que generar una segunda fuente de ingresos, ahora sí luego ya empiezas a invertir en otras cosas, bla, bla, bla. Pero eso lo dejamos para un siguiente video. Perfecto. Entonces, estamos combatiendo la pobreza también. La pobreza individual y la pobreza mundial. Y también es una pobreza de pensamiento. Porque las ideas transforman vidas. Porque las ideas ejecutadas, claro, de nada sirve tener una idea y ahí se queda volando, ¿no? Pero si tú entiendes todo esto, es una idea, y si la plasmas a tu día a día, obtienes resultados, brother. Por eso hay que derribar también las barreras mentales. La pobreza también puede fungir como una barrera mental. Y a partir de ahí muchas personas. Imagínate tú que te dedicas a estafar a la gente, que te dedicas a hacer, y te digo porque cuando yo tenía mi negocio de aluminio y vidrio, una persona que instalaba, que era instalador, era el que ponía las ventanas. Él te pedía anticipo para iniciar. Entonces yo le di anticipo. ¿Con ese anticipo qué? Nunca hizo su trabajo. Si él se hubiera puesto listo y me cumplía a mí, pues yo le doy más trabajo. Y llega más dinero a final de cuentas. Pero claro, tiene la mentalidad de pobre, ¿no? Me robó el dinero, le dejó de contestar. ¿Y luego qué? Ese dinero se le va a acabar. Va a tener que conseguir a otra persona para estafarle, ¿no? Pero luego, ahí se queda divagando. No, hay que abrir el canal. Hay que abrir ese canal de abundancia. Hay que entender todo eso. Por eso me pongo a hacer estos videos, porque necesito que nos pongamos creativos, que realmente tú entiendas todo esto, que entiendas el propósito, que entiendas que eres el pionero en tu familia para darles lo mejor. Una vez entendemos ya todo el propósito en estos dos puntos, amor y combatir al enemigo, ya ves que no solamente el propósito es para ti. Todo lo demás del propósito se fabrica en consecuencia. Por ejemplo, yo podría decir, me voy a hacer conferencista, dueño de negocio como mi agencia de marketing,
Y te puedo nombrar otras cosas. Esas cosas son consecuencias nada más, porque te fijas, conferencista, ok, puedo ayudar a organizaciones, ayudo a esto. Si doy una conferencia sobre la fe, ayudo en esto. Combato al enemigo también, impacto con mi historia. Fíjate ya todo lo que te estoy desglosando. Si yo con mi agencia de marketing logro generar muy buenos ingresos con ese negocio, Dios me bendice, libertad para mi familia. Pero el foco principal es esto, es lo que está por encima. Lo demás es consecuencia. Y hay quienes inician con lo de abajo y piensan que lo primordial es lo de abajo, así no va a funcionar. La mayor arma es entender esto. ¿Y por qué deberías entender esto? Porque si no lo entiendes, vas a empezar a sufrir estas cosas de aquí que encerré. Son 4 principales consecuencias que vas a sufrir si no entiendes y si no aplicas todo esto. Son consecuencias gravísimas. Las pongo aquí, justo en la barrera del mundo, porque el mundo es el que no nos deja. Deuteronomio 28:15, ¿qué dice? Que si no entendemos los mandatos del Señor, obtendremos grandes consecuencias. Fíjate cómo todo está escrito en la palabra. ¿Cuáles son esas consecuencias? Estas son algunas. Le fallas al prójimo. Si no eres capaz de compartir, si no entiendes la labor de la amistad, la labor del amor, la labor del servicio, le estás fallando al prójimo. Le estás fallando a esa parte servicial hacia el mundo. Y también al quedarte callado, el no contar tu historia, todo eso ya influye en esa falla al prójimo, brother. Porque si tu historia te la estás guardando, estás obteniendo esta consecuencia. ¿Qué pasa con esa consecuencia? Ya sabes. Deuteronomio 28:15. Vas a sufrir. ¿Y sabes qué es lo que provoca la falla al prójimo? Probablemente esto no lo vayas a ver tal cual, pero todo en la vida es una cadena invisible. Por ejemplo, si yo doy los buenos días a alguien, algo tan sencillo, brother, esa persona, aunque sea por un instante, mejora su estado de ánimo. Y por mejorar su estado de ánimo, llega a su casa mejor. Y como llega a su casa mejor, ahora mejora el ánimo de sus hijos, y sus hijos, de sus amigos. Ya viste cómo una acción tan sencilla provocó un hilo de consecuencias positivas. Bueno, si tú te quedas callado, vas a provocar lo inverso. Si tú no das ni los buenos días, si tú, imagínate hasta lo contrario, insultas, te comportas prepotente, todo eso influye negativamente. ¿Y qué es lo que provoca? Un castigo al final. Ay, luego, ¿por qué sigo con deudas? ¿Por qué me sigo sintiendo vacío? ¿Y por qué no controlo mis impulsos? ¿Y por qué vivo sin disciplina? Pues eso es la consecuencia de fallarle al prójimo. Es toda una red espiritual invisible, pero sí se puede sentir. Y si analizas tu vida, así te la has pasado, brother. Por eso la importancia de entender todo esto. Ok. Luego llega la culpa. Dices, chin, hermano, me siento culpable. La culpa y la culpa y la culpa. De seguir viendo a mi familia muy mal, de no darles lo mejor, de no poder controlar los impulsos, de tener esa falta de disciplina precisamente. Te llega esa culpa que te invade el alma, que te quema, que te carcome por dentro. Luego te arrodillas y le dices a Dios, Dios, ¿por qué me mandas todo esto? Y Dios pensando arriba, sí, hijo mío, no has entendido, ya te lo he dicho. Dios te está diciendo, ya te lo he dicho. Pero no has entendido, Jeremías,
No has entendido Jeremías 29:11. No has entendido el amor, más combatir al enemigo. ¿Cómo lo desciendes? Y muchos allá te dicen, es que necesitas entender que todo es la física cuántica, necesitas entender el esoterismo, necesitas abrir el tercer ojo y todas esas cosas. No, hermano, todo ya lo tenemos aquí plasmado en el mundo real y físico. Tratas de abrir el tercer ojo cuando no has abierto los dos únicos ojos que Dios te dio, los ojos reales, los ojos que son capaces de darse cuenta de cuál es el mundo en el que están parados. No es más que descender, que entender que Dios es el creador de todo, entender que somos parte de algo más grande y entender que necesitamos acciones, que necesitamos un motor, que necesitamos algo más grande para combatir, que necesitamos esa vitalidad interior, esa fuerza divina. No cuestiones mágicas y andar haciendo 25 rituales. No, ¿qué es eso, hermano? Cuestiones prácticas. No te dejes engañar por todo eso que hay ahí. Y este es un discurso muy peligroso que ya viene ahorita en el internet. El tema del New Age, el tema de la magia, el tema de todas estas cosas esotéricas, física cuántica. No, hermano, es algo muy sencillo, no ocupas meterte en esos rollos. ¿Qué es una persona consciente? Porque luego llegan aquí los conspiranoicos. No, es que, y obviamente yo entiendo algunos de esos temas. Es que yo entiendo que hay una élite que nos gobierna, que yo entiendo que son los líderes que están por encima de todo. Y yo, como lo entiendo, soy alguien despierto. Ok, pero te pregunto, ¿y cómo está tu día a día? No, pues estoy en mi empleo. ¿Cuál es tu propósito? No, pues no entiendo mi propósito. ¿Cómo está tu familia? No, pues estoy divorciado porque no soy capaz de darle lo mejor a mi familia, porque no vivo en libertad, porque reacciono con mis impulsos. Entonces, ¿de qué sirve según tú ser despierto? Eso no es ser despierto, brother. Eso es también distraerte con las teorías de conspiración para hacerte sentir que tú tienes la conciencia elevada. Pero luego, ¿cuáles son tus acciones? El ser consciente es entender cuál es tu propósito, cómo lo desglosas, cómo puedes luchar por quienes amas, cómo puedes luchar para combatir al enemigo, para cargar con tu cruz, para ayudar a la crisis de fe, para ayudar a la pobreza mundial. Cuando lo desglosas ahí, eso es estar despierto, eso es estar consciente y decir, ok, si mi visión es entender esto, si mi propósito es hacer todo esto, ¿cómo puedo hacerle? A ver, ¿cómo puedo obtener libertad? Poniendo un negocio. ¿Cómo pongo un negocio? Tengo opción 1, 2, 3. ¿Cómo puedo compartir mi historia? Teniendo contactos, networking presencial, me muevo. Voy y subo un escenario y cuento mi testimonio. A veces las iglesias nos ayudan a eso, a contar nuestro testimonio. Ya estamos apoyando en esta crisis. Ya estamos apoyando a combatir con esto. Es así en sencillo, hermano. ¿Ves cómo todo empieza a cambiar ya cuando entiendes, cuando lo desglosas? Y voy a hacer una pequeña pausa, porque necesito bajarle la música que está acá. Ya vuelvo. Entonces imagínate toda esa culpa. Y ahora ya le estás fallando al prójimo. Y hay algo muy importante. El efecto Judas. Es otra grave consecuencia. ¿Qué es el efecto Judas, Sergio? El efecto Judas es traicionar a Dios. El efecto Judas es que cuando tú ya entiendes que tienes un propósito y no actúas, eres culpable, bro. Y estás traicionando a Dios. Estás traicionándote a ti mismo. Porque la acción también es traición. La falta de acción es traición. Vas a decir, no, pero yo no hice nada. No. Hermano, precisamente eso. El no hacer nada. Ya te están dando todas las ideas y ahora no eres capaz de plasmarlo y poner acción. Ese es el problema. Y estás alimentando al enemigo. E inconscientemente estás trabajando para el enemigo. ¿Por qué? Pues porque si no luchas, ya estás
trabajando para el bando contrario y dices, no, pero yo no estoy haciendo nada. Bueno, precisamente eso, hermano, porque tú ya entiendes que tienes un propósito mayor, tú ya entiendes que necesitas luchar para este lado, tú ya entiendes eso, ya entiendes que tienes que cargar con tu cruz. Y si no lo haces es como estar en el campo de batalla. Imagínate, cierra los ojos. Imagínate una batalla entre unos caballeros de Dios contra los demonios del mundo, luchando. Y los demonios son muchísimo más que nosotros, pero estamos ahí, y luchas y luchas. Imagínate que un hermano está tirado, y tú estás así, con los brazos cruzados, viendo cómo el demonio se lo devora. Eso es terrible, brother. Ponte tu armadura y ayúdale. Ve con la... A veces algo tan sencillo como entender cómo luchan esos demonios. Por decir, si yo ya luché contra ese demonio interno de falta de propósito, de falta de disciplina, de falta de constancia, de falta de amor propio, de falta de entendimiento de la libertad para la familia, como yo ya luché con eso, ya entiendo cómo superarlo. Tengo las armas necesarias. Si yo ya corté a mi demonio, veo a mi amigo, veo a mi hermano tirado, luchando contra ese demonio, ¿qué le digo? Ten, hermano. Y ahí te va la espada, ahí te va el arma. Solamente afílala y rompe a ese demonio. Pártelo a la mitad. ¿Cómo lo logras? A través del don de la palabra, de la comunicación y de comunicar tu historia, de transmitir quién eres, de decirle al mundo de qué estás hecho, del impacto a través de eso, hermano. Por eso te miro a los ojos. Por eso te miro a los ojos, hermano, y te digo, te vas a quedar tirado. Vas a dejar que los demás hermanos sigan perdiendo, o te vas a poner la armadura divina y vas a lanzar esas espadas para vencer a todos esos demonios internos. Porque los demonios externos empiezan a ganar terreno. Pero tenemos el antídoto, tenemos la armadura, tenemos las espadas necesarias para luchar. Es algo así de sencillo. Por eso, hermano, el efecto Judas es algo peligrosísimo. Pero somos capaces de derrotarlo. Esto te lleva, evidentemente, a fallarle a Dios. Porque si fallas en tu propósito, si te fallas a ti mismo, ya le estás fallando a Dios. Y lamento decirte que cuando lo veas de frente, cuando te toque percibir su luz, ahí te va a tocar rendirle cuentas. ¿Tú qué le vas a decir? Le vas a decir, yo no hice nada, Señor. ¿Qué crees que te va a decir Dios? Precisamente ese fue tu problema, no haber actuado. Tenías todo para generar un impacto, para luchar de este lado, para vivir así en armonía, para vivir en paz, para luchar contra la pobreza, para ser el pionero en tu familia. Lo tenías todo y no hiciste nada. Ese es el peor pecado, hermano. Imagínate esa sensación de culpa. Es horrible. Yo me despierto todos los días con esa sensación. Me someto a esa presión. Entonces, ¿qué es lo que me obligo a hacer? Actuar. Por eso, al yo derrotar a todos esos demonios internos, ahora los volteo a ver a ustedes. Y les digo, ya tienen las armas. Simplemente les brindo esa oportunidad para que cada uno de ustedes luche. Para que sean capaces de vencerlos también. Pero ya es parte de mi alma, ya es parte de mi ser. Y ya está ahí, hermano. Depende realmente de ti. Fíjate tú cómo actúan las personas que no tienen propósito. O más bien que no lo han descubierto. ¿Por qué? Porque el mundo los eclipsa. Por eso aquí pongo una barrera. Todo esto está en el limbo. Está esta barrera que no deja poder descender el propósito hacia ti. ¿Cómo vive esa gente? Esa gente probablemente diga, quiero la libertad, pero lo ven como un fin, no lo ven como una consecuencia. Porque nosotros sabemos cuál es el fin es el amor, y el fin es combatir con el enemigo. Todo lo demás se desciende en acciones, y tú puedes ponerle el nombre que tú quieras. A tus negocios, a tus proyectos,
a las asociaciones a las que perteneces, a las causas a las que ayudas, a quienes donas dinero, todo eso lo decides tú. Solamente pregúntate si va dentro de estas dos partes fundamentales, el amor y combatir con el enemigo. Por eso, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué debes entender eso? Porque si no vas a sufrir. Y no nada más aquí en la tierra. Cuando terminen tus días, ahí te encargo después. Ahí te encargo después, hermano. Por eso, qué mejor que aprovechar el regalo que ya tenemos. El regalo de la vida. El regalo de que abres los ojos todos los días. El regalo de que puedes respirar. Y que todos los días es una oportunidad para luchar y para combatir y para por fin obtener esa libertad. Esa linda libertad, hermano. Siempre hay esperanza. Ese mundo mejor te está esperando. Si eres capaz de romper todas esas barreras, de entender el porqué, entender todas las consecuencias, y Sergio, perfecto, ya entiendo el amor, ya entiendo cómo tengo que combatir al enemigo. ¿Sabes qué es lo que vas a ganar? Vas a ganar visión más disciplina. Porque ahora sí, ya tienes tu visión, ya sabes el por qué vas a hacer las cosas, ya entiendes el qué cosas vas a hacer, cómo vas a actuar. Y ahora le sumas la disciplina. Porque puedes actuar sometiéndote a esta presión. ¿Sabes qué es lo que te va a suceder si no actúas? Y una vez lo comprendes, no, hermano, haz de cuenta que te encienden una llama interna que dices, hermano, me tengo que poner a actuar. Puede ser que mi familia siga aquí en esta situación. No puede ser que no pueda ser disciplinado. Todo eso invade tu alma, invade tu ser. Y quiero que despiertes ese coraje interior. Porque quiero que, si vas a luchar realmente a mi lado, te quiero como un guerrero de Dios completamente. Te quiero que portes esa armadura. Te quiero firme. Claro que se puede, hermano. Claro que se puede. Estamos nosotros y nuestro pensamiento de fe contra aquellos que dicen, no, es que la magia, es que el esoterismo, es que el New Age. Es una guerra espiritual también, hermano. Hay que despertar a más personas. Hay que hacerles entender que es más simple. Que solo existen dos únicos ojos reales. Y que tienen que despertar ese coraje interno para hacer las cosas. Ese es el verdadero despertar. Entender el por qué hacen las cosas. Y entender las consecuencias del no actuar. Porque imagínate, todas estas personas que te pueden hablar del esoterismo, que te pueden hablar de la magia, que te pueden hablar de la física cuántica. Dime tú, ¿qué están haciendo para obtener el amor, hermano? Para compartir realmente con quienes aman. ¿Cómo están combatiendo al enemigo realmente? Nada más lo están ayudando, confundiendo a más personas. Instaurando el pensamiento de New Age. Y ahí va impuesto el enemigo. ¿Qué dicen los horóscopos, brother? Por ejemplo. Es que como eres Piscis, el otro martes te va a suceder algo súper espectacular y tienes los números de la suerte. Eso es lo que dicen los horóscopos. Todo eso es una mentira, hermano. Todo lo que dicen los horóscopos. Imagínate, estás esperando a que alguien te dé una esperanza de que te va a suceder porque se va a alinear Marte con Júpiter y no sé con qué planeta, para que por obra de la casualidad, la numerología y la astrología, te suceda algo en tu vida. Y estás ahí pendiente todos los días, 10 de la mañana, hasta que salga el horóscopo, a ver qué te dicen. Pero no has entendido que el forjador de la realidad es Dios. Y Él ya depositó en ti un propósito. Tú eres el que decide qué es lo que va a pasar día a día. No controlas los eventos externos. No controlas que llueva o no llueva. Pero sí controlas que en qué proyecto estás trabajando. Sí controlas qué mensaje estás dando al mundo. Sí controlas si te quedas callado o hablas. Sí controlas.
si te pones la armadura de Dios o si te quedas con los brazos cruzados. Eso sí lo controlas, brother. Y la astrología y los horóscopos te dan bases e indicios de algo que no controlas ni siquiera. Y todo eso es sugestión para mantenerte dócil. Porque no entiendes que, imagínate cómo tu mente ya está acostumbrada a tener que recibir una gran noticia que, ay, el día de hoy me toca mi día de suerte, brother. Tú fabrica tus propias acciones. Entiende nada más en qué mundo estás parado. Por eso ya es labor importante combatir al enemigo. Entonces entiendes la visión y entiendes la disciplina, hermano. La constancia. ¿Y sabes a qué es igual? A una de las características de la riqueza. Sabemos que la riqueza es igual a Dios, amor y legado. Dios, todo parte de aquí. Amor, sabemos que parte fundamental del propósito. El regalo divino. Y el legado. Cuando ahora sí, entendemos nuestro propósito, tenemos la disciplina, estamos conectados con Dios y empezamos a actuar. Y cuando empiezas a actuar, hermano, cuando te conviertes en un líder, cuando ya pusiste un negocio, cuando tienes libertad, cuando compartes con tu familia, cuando eres miembro de asociaciones, cuando empiezas a escalar para sumarte a asociaciones del bien, cuando empiezas a entregar la caridad, cuando empieces a compartir, cuando empieces a hacer ese canal de bendición. Imagínate cómo desciende todo eso, hermano. Cómo empieza a descender y cómo te sentirías al convertirte en esa persona. Cómo te sentirías al entender cuál es tu legado en esta faz de la tierra. Porque el día que te toque pisar un ataúd, no te vas a llevar absolutamente nada. Pero, ¿sabes qué es inmortal y qué se queda para siempre? El legado. El legado aquí lo dejas plasmado. Cada palabra, cada acción, cada impacto, todo lo que las personas recuerdan de ti. Todo aquello que las personas recuerdan de ti, hermano. Eso sí se queda aquí. Eso se queda plasmado aquí. Y eso genera un impacto no solo en este mundo, sino en el mundo de más arriba. Lo desciendes. Todo se conecta. Así que, hermano, una vez más te hago el llamado, si realmente quieres tener ese cambio. Una de dos, mándame mensaje, déme al Instagram, que yo siempre estoy abierto a escuchar a las personas. O si no, entra en el link que te dejo aquí abajo del grupo de WhatsApp. Porque te quiero dentro y te quiero luchando para combatir con ese enemigo. Y efectivamente, ahí es donde ahora yo te doy las herramientas para poder lograr esto. Para poder entender esto, para entender esto. Ahora sí ya desglosamos el paso 1, 2 y 3. Pero era muy importante primero que tengas esta visión, brother. Si no, es imposible. Así que no lo olvides, hermano. Jamás lo olvides. El legado te está esperando. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Dios, amor y legado. Hay que entender las consecuencias. Hay que entender que tú forjas tu propia realidad porque Dios está contigo. No necesitas New Age, no necesitas magia, no necesitas esoterismo, no necesitas hacer rituales. Lo único que necesitas es despertar. Es entender lo que ya está escrito. Y ahora escribir tu propia historia, plasmarla y dejar un legado aquí. Que Dios te bendiga.